Yo, Gonzalo, nací y crecí en pleno centro de la ciudad, rodeado de edificios, asfaltos, calles llenas de automóviles y plazas colmadas de personas, escuelas, complejos deportivos, gimnasios, shopping y todo lo que se le venga a la mente en estos momentos. Y créanme, este ambiente siempre fue muy valorado por mí, pues aquí crecí junto a mis padres, hermanos y amigos. Pero mis raíces provienen del campo, y fue gracias a todo el esfuerzo que mis padres realizaron allí que pudieron mudarse a donde hoy estamos. Pero ese ambiente aún está ligado a nosotros, pues mis abuelos aún siguen viviendo en ese hermoso paraíso, y en verdad yo lo amo, y cada oportunidad que tengo para ir a visitar a mis abuelos, la aprovecho. Aunque debo reconocer que mi mayor interés siempre fue el de poder disfrutar lo que solo la vida del campo puede ofrecer: aire puro, árboles frutales por todos lados, un arroyo al fondo del patio, el ruido melódico de los insectos y animales. Eso para mí no tiene comparación. La casa de mis abuelos es un paraíso insertado en los rincones de un alejado pueblo de altura. Allí apenas llega la telefonía fija, pues los celulares solo sirven para dar la hora, nunca consigues buena señal. La distancia que separa entre las casas son hasta varios kilómetros, y los medios de transporte más usados son los caballos. Allí no hay contaminación ni accidentes automovilísticos, y tampoco necesitan semáforos, pues una sola calle pasa por todas las casas del lugar. Los pocos vehículos que transitan por esta son comerciantes en busca de productos agrícolas, normalmente cada 2 semanas. Antiguas casas, verdes campos y gente viviendo en paz, solo eso puedes encontrar en ese lugar. Pero también tiene su lado místico y extraño, a lo que yo le llamo lado paranormal. Siendo chiquitos, mis hermanos y yo pasábamos horas sentados a los pies de mi abuelo, escuchando atentos historias de duendes y aparecidos. Yo amaba escucharlo, pues me incitaba a sumergirme en una imaginación abismal con cada palabra que pronunciaba. Pero más tiempo que duraba la intriga de saber qué se sentiría vivir una experiencia así, hasta que me tocó ser testigo de una, y comprendí que esas cosas nunca hay que decirlas. Sucedió hace unos 5 años, yo tenía unos 22, fui con mi hermano mayor a pasar Semana Santa. Para esa fecha, el pueblo es una verdadera fiesta. Obviamente, me refiero a partir del día sábado de gloria, porque durante los días anteriores, un sublime silencio domina el lugar. La gente de allí son creyentes, aunque mantienen las creencias propias del campo también. Por ejemplo, ellos aseguran que desde las 3 de la tarde del Viernes Santo y hasta la noche del sábado de gloria, el diablo sale a caminar por el pueblo en busca de algún desafortunado con quien encontrarse. Es por eso que ese día, todo el lugar queda desierto antes del anochecer. Precisamente, faltaba poco para que oscurezca, cuando ese viernes, junto a mi hermano mayor, veníamos de la casa de unos vecinos de quienes nos habíamos hecho amigos. Compartimos un almuerzo especialmente preparado para ese día, y como era el cumpleaños de uno de los integrantes de la familia, tomamos unas cervezas. Una leve llovizna cayó durante unas horas, dejando la tierra húmeda, y cuando notamos que ya era tarde, decidimos retirarnos. El dueño de la casa me regaló una botella de cerveza. Como era la última que quedaba, me pidió que la lleváramos para nuestra casa. Y con esa botella en mis manos, iniciamos el camino de regreso, el cual nos llevaría varios minutos caminando. Frente de la casa de mis abuelos, a unos pocos metros del terreno, hay un pequeño descampado rodeado de árboles de naranjas. Allí hay algunas bancas y mesas que sirven para compartir algún asado, y aunque les pertenece a mis abuelos, estaba a la disposición de todos. Justamente estábamos pasando por ese lugar, cuando de repente escuchamos que alguien nos silbó. Ambos miramos y vimos a 2 muchachos sentados en una de las bancas. Aún no había oscurecido,
así que pudimos ver que habían varias botellas de cerveza a su alrededor. Nosotros nos detuvimos. Uno de ellos se nos acercó y empezamos a dialogar. Se presentó como Leo, y el otro muchacho que permaneció en la banca se llamaba Miguel. Eran dos primos que vinieron a visitar a su familia también, los cuales vivían a 2 kilómetros más adelante que nosotros. Charlamos unos cuantos minutos, y cuando nos despedimos para ya retirarnos, el otro muchacho que permanecía sentado en la banca nos pidió la cerveza que yo traía en mis manos. Inmediatamente, Leo me la manoteó y de un tirón me quitó la botella. Mi hermano reaccionó al instante, y cuando estaba a punto de generar una pelea, logré frenarlos. Le dije a mi hermano que no valía la pena pelear por eso, y a duras penas lo pude llevar hasta la casa. Mientras nos alejábamos del lugar, aquellos muchachos se burlaban lanzando carcajadas y aplaudiendo. Tampoco les importó hacer escándalo y comenzaron a cantar en voz alta. En verdad, estaban muy ebrios. Cuando llegamos a la casa, nuestro abuelo nos estaba esperando afuera, y apenas ingresamos nos preguntó qué había ocurrido. Mi hermano le contó lo sucedido, y molesto, tomó el teléfono y llamó a los familiares de esos muchachos. Nos contó que no era la primera vez que ellos venían. Siempre se emborrachaban y buscaban pleito con los muchachos del pueblo. No quisimos darle más importancia al asunto, y nos sentamos en la cocina a charlar un rato junto a nuestra abuela, pues de seguro a los pocos minutos llegarían sus parientes para sacarlos de allí. Hasta entonces, la oscuridad de la noche ya reinaba en todo el pueblo. Habían pasado unos 20 minutos aproximadamente, cuando notamos que los muchachos dejaron de cantar. Pensamos que ya se habían retirado, pero a los 5 minutos escuchamos un estallido que nos hizo saber que aún seguían allí. Sonó como el golpe de vidrios al quebrarse. Recordé entonces que ellos habían quedado con la botella de cerveza, y pensé que simplemente la habían roto. Pero a los pocos segundos, unos gritos desgarradores reemplazó el silencio de la noche. Nos pusimos de pie, y rápidamente nos dirigimos hacia la puerta. Mi abuelo nos gritó que no saliéramos, mientras lo vimos correr hacia la sala para tomar su arma. Eran tan fuertes los gritos de desesperación que parecía que alguien estaba siendo masacrado. Yo no pude soportar más, y al abrir la puerta y salir, fui testigo de una experiencia que hasta el día de hoy me produce pesadillas. Leo, el muchacho que me había quitado la botella, era levantado a la altura de unos metros y arrojado al piso con una violencia impresionante. Pero no podía ver nada más. Solo veía que su cuerpo se elevaba y volvía a caer por sí solo, como si algo imperceptible lo manipulara. Aún recuerdo claramente el sonido que producía su cuerpo al caer al piso. Parecían que sus huesos se quebraban en 1000 pedazos. Miguel, el otro muchacho, permanecía tendido sobre el suelo a un costado. Estaba inmóvil, inconsciente, y noté que su cabeza estaba cubierta de sangre. Leo no paraba de gritar hasta que su cuerpo golpeó por última vez en el piso y su lamento se detuvo. Nunca podré olvidar lo que vi a partir de ese momento, y creo que si yo mismo no lo hubiera visto, jamás lo creería. Estando allí tendido sobre el piso, su cabeza comenzó a ser presionada pesadamente por algo. Vi perfectamente cómo su cara se hundía sobre la húmeda tierra. Fue la escena más impactante y macabra que vi en toda mi vida, pero su tortura continuó. Algo levantó su cabeza tomándolo del pelo y jalándolo brutalmente hacia todos lados. Comenzó a arrastrar su cara por el suelo. Quedé choqueado. Era algo impresionante, imposible de creer. Todo ese infierno duró solo unos minutos, pero en mis pesadillas aún siguen sucediendo. Un fuerte estruendo me ensordeció por unos momentos, y luego otro y otro. Era mi abuelo el que dio 3 disparos con su arma. Nunca supe a qué le apuntó, jamás se lo pregunté, pero fue eso lo que detuvo toda esa masacre. Yo estaba petrificado cuando vi a mi hermano pasar corriendo por mi lado, presuroso para auxiliar a los muchachos.
Mi abuelo se volvió a meter en la casa y llamó al médico del pueblo. Recuerdo que mi hermano me pedía a gritos que le alcanzara agua, pero le juro que yo no podía ni moverme. A los pocos minutos llegaron sus familiares y en un estado de angustia tremendo levantaron a ambos muchachos y los metieron a la casa para recostarlos en los sillones. Nunca me olvidaré de esos momentos. Estaban los dos tendidos en la sala con sus ropas cubiertas de sangre. Uno tenía la cabeza partida, el otro parecía ya no tener rostro. Las cabezas de ambos simplemente parecían ser dos masas de carnes expuestas cubiertas de sangre. El médico no demoró en llegar en su auto, y 5 minutos después ya eran trasladados al hospital más cercano. Aquella noche no dormí, y creo que nadie en el pueblo lo hizo. Ese fin de semana fue el más aterrador de mi vida. Ni siquiera quería salir de la casa de mis abuelos, pues afuera aún se podía respirar un olor nauseabundo que quedó desde esa noche. Una vez que regresamos a la ciudad, y aunque no lo creí necesario, mis padres me enviaron a visitar a un psicólogo al enterarse de lo ocurrido, y por suerte, a los pocos días pude recuperarme de ese espanto. Y fue tan así que los siguientes meses, tanto para mi hermano como para mí, fueron los más largos de nuestras vidas, pues una gran ansiedad por conocer el desenlace de aquella vivencia nos consumía lentamente. Apenas llegaron las vacaciones de julio, nos subimos a un autobús y nos fuimos a visitar a mis abuelos, aunque creo que ya ustedes ya se imaginan el verdadero motivo de nuestra visita. Y justamente mi abuelo también se percató de eso, pues esa misma noche que llegamos, nos contó la historia más espeluznante que oí a lo largo de toda mi vida. El otro día vi a los familiares de los muchachos, esos a los que les pasó algo malo aquí al frente esa noche. Comenzó diciendo: uno aún está en coma y el otro, Leo creo que se llama, sobrevivió de milagro. El que permanece internado tuvo fractura de cráneo, con pérdida de masa encefálica, y Leo se recupera favorablemente de sus múltiples fracturas. Pero él perdió su rostro, ya no tiene nariz, está casi ciego, y por ahora es alimentado por sonda. Sin embargo, aún puede hablar, aunque con complicaciones, pero puede darse a entender. Fue así que pudo relatar lo sucedido aquella noche. Él contó que todo empezó después de que nosotros nos metimos a la casa. Se burlaron de ustedes, comenzaron a cantar, prendieron unos cigarrillos y se dispusieron a disfrutar la cerveza que les quitaron. Todo marchaba normal, hasta que Leo se fue a hacer sus necesidades cerca de los árboles, y se percató de algo que anteriormente no había notado. Justo al costado del lugar donde estaban ellos, casi ingresando al monte, había un perro negro echado. Leo lo vio y en primera instancia se asustó, porque no supo bien lo que era. Pero una vez que lo reconoció, se molestó. Levantó unas piedras y comenzó a lanzárselas, mientras lo insultaba para que se vaya. Pero hay algo que le llamó mucho la atención, y es que cuando las piedras golpeaban a aquel perro, sonaba como si estuviera golpeando algo hueco, como un saco de tela o algo así, como si el cuerpo de aquel animal fuera solamente cuero y hueco por dentro. Aquel animal gruñó por unos segundos y luego se levantó, y una vez que estuvo en 4 patas, lentamente se paró sobre sus patas traseras frente a la mirada atónita de él. Quedó perplejo y sintió como un escalofrío tremendo comenzó a recorrer todo su cuerpo. Y mientras comenzaban a temblarle las piernas, vio totalmente horrorizado cómo aquel animal empezó a tomar la forma de un hombre. Miguel, al notar que Leo se estaba demorando, se dio la media vuelta y también lo pudo ver. Leo comenzó a retroceder a la vez que aquella cosa daba pasos acercándose hacia él, y cuando llegó a donde estaba Miguel, se quedó congelado. Cuenta que aquella cosa era un hombre como de 2 metros de alto y tenía la piel de un color totalmente negro,
más negro que la oscuridad misma. Una vez que estuvo a solo unos metros de ellos, y la luz de la calle lo pudo enfocar mejor, vio como sus ojos amarillos los miraban fijamente. De su boca salía una larga y gruesa lengua a la que balanceaba hacia los costados, y luego la volvía a introducir. Parecía estar desnudo, pero tenía todo su cuerpo cubierto de un largo pelo negro. Un olor a putrefacción inundó el lugar, y provocó que vomitara en varias oportunidades. Fue Miguel el que tomó la iniciativa, y quizás porque estaba drogado, no sintió temor, y comenzó a insultar a aquel hombre. Leo no podía ni hablar, ni tampoco moverse. Simplemente no podía quitar sus ojos de aquella cosa. De pronto, vio que Miguel tomó la botella y se abalanzó sobre ese demonio, golpeándolo en la cabeza. Y una vez más, sonó como si solo golpeara un cuero seco. Pero eso jamás tendría que haber sucedido, porque a partir de ese momento comenzó toda la tortura. Aquel hombre tomó de la cara a Miguel y lo levantó a unos centímetros del suelo. Leo veía cómo le colgaban los pies y, desesperado, trataba de soltarse de la mano de su verdugo. Aquella cosa quitó la botella de la mano de Miguel, y el fuerte golpe de vidrio que escuchamos nosotros fue la botella partiéndose en la cabeza del muchacho. Luego de golpearlo, le arrojó al piso y comenzó a patear la cabeza ya herida. Leo asegura que sintió cómo el alma se le salía del cuerpo, al ver cómo la cabeza de su primo salpicaba sangre con cada patada que recibía. Y fue quizás eso lo que lo hizo reaccionar. Metió su mano dentro de su cinturón, sacó un puñal que traía siempre consigo y con él se abalanzó sobre aquella cosa. Pero cada puñalada que le dio a aquel hombre fue en vano. Nunca logró penetrarle el cuchillo. Sin embargo, eso hizo que el demonio dejara de atacar a Miguel, pero comenzó a torturarlo a él. Los gritos que escuchamos nosotros eran los de Leo, cuando esa cosa lo levantaba y arrojaba con mucha furia contra el piso. Luego de caer por última vez, sintió que le puso un pie sobre la cabeza y comenzó a hundirlo en la tierra, hasta que finalmente lo tomó de los pelos y le destrozó la cara arrastrándola contra el suelo. Eso es lo último que él recuerda, y todo su cuerpo comienza a temblar cada vez que le preguntan sobre lo ocurrido. Aún siento escalofríos al recordar ese relato, y justamente en estos momentos se me eriza la piel al estar escribiéndoles esto. Fue una experiencia que me tocó vivir de cerca, ser testigo de ella, verla con mis propios ojos. En el mes de diciembre de ese mismo año, supe que Miguel finalmente pudo despertar, y poco a poco se recuperó de la herida en la cabeza, pero ya no tiene dominio de su cuerpo a raíz del daño recibido. Y algunos creen que interiormente sufre una y otra vez la tortura vivida aquella noche. Dicen que Leo pudo salir adelante y trata de llevar una vida normal, aunque su rostro le mantiene vivo el amargo recuerdo, atormentándolo en todo momento, en especial cuando la tarde se va despidiendo y la oscuridad de la noche hace notar su presencia, y eso lo acompañará hasta el final de sus días. Hay noches en las que me pregunto, ¿qué habría pasado si nosotros no le hubiéramos dejado la cerveza a los muchachos? Quizás Leo y Miguel se hubieran marchado a la casa de su familia, al ya no tener que tomar. Incluso, pienso que hubiera sido mejor nunca haber aceptado llevarlo hasta ese lugar. Entonces quizás las cosas serían diferentes. Miguel y Leo estarían bien. Yo podría dormir tranquilo cada noche, y mis manos no comenzarían a temblar cada vez que veo una simple botella de cerveza.